Aquí estamos una vez más en su segmento Momentos de Teología. Continuamos hablando del tema del reino de Dios. En este día vamos a tratar lo que son los signos del reino de Dios. A Jesús acompaña su palabra, su proclamación, con milagros, prodigios y signos. Son normalmente las expresiones que usan los evangelios para referirse a esos hechos sobrenaturales que hacía Jesús, salían de sus manos, que manifiestan que el reino está presente en él, y ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los hechos atestiguan que él es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Esta testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo, porque no pretenden satisfacer la curiosidad ni deseos mágicos de la persona. Eso siempre algo, hasta el día de hoy es así. Dentro de la renovación carismática pues se ejercen carismas de milagro, carismas de curación, y suceden cosas extraordinarias. Y hay personas a veces que ven a Dios como si fuera un ser mágico, un ser que está ahí para hacer que las cosas aparezcan, que funcionen y tal, y eso a veces desvirtúa. Dios influye en varias cosas en que pueda darse un milagro. Aparte de la fe del que lo pide, también está la fe del instrumento, y también está la voluntad de Dios a veces, porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces Él no es alguien el que está obligado a hacer lo que nosotros queramos. Pero Él es Dios, Él es soberano, y uno le pide a Él humildemente las cosas, y si Él sabe que eso es un bien para nosotros, nos lo da. Pero Él no es un mago que está obligado a hacer las cosas que uno le pide, o a lucírsela con las cosas. Y a pesar a veces de ser tan evidentes los milagros, Jesús es rechazado por muchos. Por ejemplo, cuando hace la liberación del Genesareno, ¿se acuerdan de la piara de cerdos que van allá los demonios y se arrojan al acantilado? Ese pueblo le pide a Jesús que se vaya de ahí. A pesar de liberar a una persona que ellos conocían, que estaba atado, que era peligroso, endemoniado, aún así ellos le piden a Jesús que se vaya. Y otros a veces hasta le decían que Él lo hacía todo eso movido por los demonios. Por eso su signo a veces no todos tienen la misma capacidad de ver en ese signo que es que está obrando pues Dios. Algunos pues hacen otro tipo de interpretación. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino a abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que era la del pecado. Esa era su misión, que es el obstáculo que en la vocación de hijo de Dios causa todas las servidumbres humanas, todos esos bajos instintos, esa raíz del mal pues viene de ahí, y Él viene a eso, vino a eliminar ese pecado. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios, dice Jesús, yo expulso a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz, Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios.
Dios reinó desde el madero de la cruz. Por eso es importante los exorcismos en la época en que Jesús lo hacía, durante toda la iglesia, y actualmente siguen siendo ese signo del dominio de Cristo sobre los demonios. Para los que no están, estamos en la Renovación Carismática dando un diplomado en exorcística. Exorcística no significa exorcismo, o sea, no es un diplomado donde te enseñan a hacer exorcismo. No es exorcística, es una rama de la demoniología para aquellos que quieran aprender un poco más sobre todo este tema en el ámbito pues, teológico y antropológico que tenga que ver con el tema de los demonios, ataduras, maleficios, raíz por donde entra el mal, esas puertas que se le abren, todos esos temas, y cómo dentro de la iglesia tiene que haber esa pastoral que se encarguen de esos hermanos que sufren por pues esas acechanzas del enemigo, para que puedan entender un poco más sobre esto y poder ejercer pues una pastoral más actual. Pues entonces ahí está ese diplomado en exorcística. Ahí solamente tienen que entrar a las redes sociales de la Renovación. Ahí están todos los detalles de cómo acceder a ese diplomado. Otra cosa que tiene que ver con el reino son las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en cantidad de 12 para estar con él y que participaran de su misión. Como le comentaba en el otro segmento, aquí da inicio a lo que es esa reunión de los hijos de Dios, esa reunión del pueblo de Dios que es la iglesia. Y él le hizo partícipe a estos 12 de su autoridad, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados pues a Cristo, porque por medio de ellos Él dirige su iglesia. Yo le comentaba, si Él no hubiese querido eso, pues no elige a nadie. Él hubiera hecho todas las cosas por sí mismo, pero Él quería que fundar una iglesia y que a su vez ellos se encargaran de extender este reino de los cielos. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Creo que está más que claro. Esto es Lucas 22, del 29 al 30. Está más que claro lo que Jesús quiere decir ahí. O sea, fundó un grupo alrededor suyo para que ellos se sentaran sobre tronos, o sea, lo que aquí, pues allá también en el cielo. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única a él. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro. Tú me declaraste, tú eres el Cristo. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, porque él dice, tú eres Petrus, y sobre esta piedra, Petram, edificaré mi iglesia. Tú eres esa piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, y él tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos, como le dirá Jesús después de la resurrección. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. Y él también le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios.
que es la iglesia. Por eso Jesús, que es el buen pastor, confirmó en este cargo después de su resurrección a Pedro, y por eso le dice: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad de absolver los pecados y pronunciar sentencias doctrinales y tomar medidas disciplinarias dentro de la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Por eso ustedes ven que cuando se dibuja a San Pedro, cuando hay un cuadro sobre él tiene las llaves, y normalmente el escudo papal suele tener las llaves por esta especificidad de Jesús para con Pedro. Por eso el Papa, el que es el sucesor del apóstol Pedro, los apóstoles no suceden a ningún apóstol, los obispos no suceden a ningún apóstol. O sea, no hay un sucesor de Pablo, no hay un sucesor de Santiago, pero sí de Pedro hay un sucesor, que es el que siempre suele ser el Papa. Es el Papa. Él tiene su significado, la palabra Papa significa el que sucede al apóstol Pedro. Y su vocación, su llamado es en la iglesia pues a mantener la unidad, y por eso él puede mandar medidas disciplinarias, y nosotros como miembros de la iglesia siempre tenemos que tener esa apertura y humildad, ese acatamiento a quien el Señor ha puesto en autoridad ahí, ¿de acuerdo? El único momento donde tú puedes no obedecer la autoridad del Papa es cuando el Papa te mande un pecado, porque por encima siempre estará la voluntad de Dios, que Dios, a Él es que hay que obedecer, por encima de quien sea. Cuando te mandan a hacer un pecado, le obedecemos a Dios, más que a los hombres. Pero después, en todo lo demás, hay que obedecer siempre las disposiciones del Papa. Entonces, cuando el Papa manda algo que para nosotros parece que no va de acorde, que nos está haciendo un daño y tal, él tiene más visión que nosotros de toda la iglesia, de cómo va toda la iglesia. Nosotros estamos conociendo el grupito mío y la iglesia de mi sector y la iglesia de mi país. Él ve la iglesia universal, entonces él sabe todo lo que está pasando en todo el panorama. Entonces hay veces que hay medidas disciplinarias que me afectan a mí, que soy un grupito, pero él tiene que velar por el rebaño entero. Entonces hay veces que eso no lo sabemos ver. Quizás las personas que han estado en puestos de autoridad es que le entienden, o sea, le entienden más fácil, porque sabe que hay veces que hay que mandar medidas disciplinarias que, aunque va a salir afectado un grupo pequeño, es por el bien de todos. Entonces, hermano mío, si el Papa manda una línea es porque es lo mejor para la iglesia. Y nosotros como miembros de ella pues tenemos que ser humildes y entender que tendrá sus razones por la cual el Santo Padre pues toma ese tipo de decisiones. Yo sé que algunos me están entendiendo a qué me refiero cuando hago esta observación. Pues vamos a dejar aquí momentos de teología. La semana que viene vamos a hablar un poco sobre la visión anticipada del reino que Jesús hace estando en vida, que es cuando Él se transfigura delante de sus 3 discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Eso lo veremos la semana que viene. Bendiciones.